Hola, hola, soy Livia Dicochea y les doy la bienvenida a cuarenta y tantas conversaciones con Livia y un café. Pues bueno, aquí andamos de nuevo, saludándoles con mucha alegría, ya que se acerca la Navidad y con ella vienen muchas situaciones, algunas divertidas, otras emocionales, económicas y demás, pero bueno, hoy les traigo un temazo. Los hijos adultos que regresan a vivir a casa de los papás, mejor conocido como fenómeno boomerang. ¿Te acuerdas de cuándo se fue? El discurso heroico. Mamá, me tengo que ir. Mamá, tengo que hacer mi vida, necesito mi espacio, mis propias reglas, porque las tuyas ya no las aguanto. Y tú con el corazón apretado, disimulando las lágrimas, sintiendo que el mundo se te viene encima. Bueno, eso no se puede disimular. Yo recuerdo cuando mi hijo me dijo, mamá, me voy de la casa. No, yo sentía que me moría. Recuerdo que en ese tiempo yo daba clases de spinning y gritaba dando instrucciones con el llanto atorado en la garganta. Pero claro, lo dejé ir. No me quedaba de otra, ni modo de obligarlo a quedarse. Mi hija ya se había casado, estábamos solos mi hijo y yo. Y de pronto estaba yo sola en la casa. Sí se siente feo, ¿para qué más que la verdad? Pero ese sentimiento es pasajero. Por suerte, claro. Sabemos que tenemos que dejarlos crecer, madurar, y aunque duela, hay que llenarse de orgullo al saber que lo estamos logrando como padres y saber que lo estamos logrando. Cuando mi hijo se fue, recuerdo un vacío enorme. Y yo pensaba que el mundo se me venía encima. Fue algo tan difícil que creo que lloré toda una semana. Eso fue nada más de llanto, pero sentía un vacío enorme. Pero bueno, lo superé. Él se fue, se casó, tuvo hijos, pero de pronto lo inesperado. Después de 10 años, un día escucho un toc toc. El mismo hijo que se fue aparece en la puerta con más arrugas, más cajas y una frase que lo dice todo. Mamá, ¿puedo quedarme un tiempo? Aquí les diré unas frases antes de seguir, unas frases de testimonios reales y después continuamos. Dice una mamá del estado de Oaxaca. Mi hijo tiene las puertas abiertas de mi casa porque para eso estoy yo, para servirles a mis hijos, hasta que Dios me siga dando fuerzas. En ese mismo tema, otra mamá le contesta, ¿te recibiría igual tu hijo con las puertas abiertas en su casa? Y esa madre hace un silencio total, pensativa, y dice, bueno, tendría que consultarlo él con mi nuera, porque ya sería yo un estorbo. Esta es una pregunta seria, mis cafeteritas. Tu hijo antes de regresar a tu casa se percata que tú ya no tienes la misma fuerza y vitalidad que tenías cuando él era un jovencito. No sé por qué, pero los hijos creen que la mamá es todopoderosa, que siempre está para servirles en todo, pero no, ustedes lo saben. A los 40, 50, 60, uno empieza a cambiar. Todo nos duele o algo nos duele. A veces amanecemos con ganas de hacer nada.
¿Por qué tendríamos nosotras que estar al pendiente siempre de las necesidades de un hijo adulto? Ese hijo que se fue para independizarse, ese hijo que te dijo, mamá, yo no quiero vivir en tu casa, no quiero vivir contigo, quiero hacer mi vida. ¿Por qué tendríamos que estar al pendiente de ellos? Algunos estudios revelan que cuando un hijo adulto vuelve a vivir con sus padres, lo que llaman el fenómeno boomerang, la calidad de vida y la salud mental de muchos padres puede disminuir. Estrés, pérdida de privacidad y mayor carga económica son algunos de los efectos ya documentados. Al mismo tiempo, no todos los casos son iguales. En ocasiones los padres perciben la vuelta de ellos como una oportunidad de apoyo y reconexión familiar, pero eso es en algunos casos nada más. Resulta que el hijo cuando regresa, pues él cree que todo es igual, pero no. Resulta que si la mamá, el papá le dicen, hijo, tienes que sacar las basuras, hijo, tienes que algún quehacer de la casa, pues se ofende. Se la pasa ese hijo o hija pensando en salir a dar la vuelta, cotorrear, todo menos en ayudar en casa y tener una bonita relación con sus padres. Ah, no, pues si ya es adulto, ¿cómo va a hacer cosas que hacía antes cuando era niño? No, la razón del regreso importa. Motivados por crisis agudas, ruptura de pareja, divorcio, desempleo, problemas de salud. De hecho, eh, cuando inició la pandemia, hubo mucho de estas situaciones que precisamente por desempleo, pues muchas personas no pudieron seguir teniendo un sustento y pues con ello venía la renta, pero pues los hijos sabían que en la casa de los padres pues tenían comodidad. Estos problemas suelen asociarse con mayor tensión y estrés parental a los retornos porque salieron a estudiar a otra ciudad o país, o sea, algo planificado ya. Nosotros como padres tenemos que entender su situación, pero ¿ellos saben cómo nos sentimos nosotros? ¿Saben que ya no tenemos privacidad, que la situación cambió totalmente? Hay efectos financieros y planificación. Investigaciones recientes cuantifican que el regreso de un hijo puede afectar ahorros y planes de retiro de los padres. Algunos padres compensan pidiendo contribución económica al hijo. Otros cubren gastos extra con impacto en sus finanzas. ¿Por qué algunos hijos se sienten ofendidos, humillados, cuando les pedimos contribución económica por los gastos que se están excediendo con el regreso? ¿No la malician? Se hacen los desentendidos, o sea, piensan que la situación económica de los padres se hizo de la nada y que no ha costado mucho trabajo durante tantos años. Hay estudios que muestran que, aunque el retorno puede mejorar el bienestar mental del hijo, se siente menos aislado, recibe apoyo. La novedad y la pérdida del nido vacío a menudo dañan el bienestar de los padres, especialmente si no hay acuerdos. Sí, el hijo se siente más seguro, más acompañado, más cómodo, pues. Hay comunicación y reglas determinantes. Múltiples revisiones recomiendan que los mejores resultados se dan cuando existe un plan claro.
la duración aproximada que estará el hijo en la casa de los padres, los aportes económicos, la rutina, el espacio privado. Eso es cuando hay acuerdos, pero sin acuerdos, el malestar sube rápido. Sí, se escucha y se lee bonito. Ahora plantéaselo a tu hijo que trae todas las emociones y la economía por los suelos. Pero siempre hay el momento indicado para hablar y ser escuchado. Y pues una amiguita me dijo, si tu hijo no quiere hablar ni quiere ser escuchado, mándale un WhatsApp. Si miras que se puso las palomitas azules, ya lo leyó. Ahora voy a darles unos testimonios reales de una persona que dice, al principio fue un alivio. Tenía a mi hijo cerca cuando más lo necesitaba. Pero al cabo de pocas semanas la tensión por los horarios, hijos y dinero empezó a hacerse sentir. Perdí parte de mi privacidad y siento que debo estar disponible todo el tiempo. Eso es realmente agotador. Dice, hicimos un acuerdo. El hijo aporta con servicios o dinero. Si no, fijamos fecha límite y fue realmente lo único que nos salvó en nuestra relación de madre e hijo. Con igual resultado, muy pocas historias y las que ya existen no mencionan que el hijo se divorció, suelen ser casos de desempleo, ruptura de pareja, crisis económica o estudios en blogs personales sobre hijos boomerang o hijos que regresan al hogar familiar. Hay testimonios de hijos, no de padres, es decir, muchas veces el que narra es el hijo, no los padres. Pronto tendremos esos testimonios, se los prometo. ¿Por qué es tan difícil encontrar estos testimonios? Es un estigma social, vergüenza familiar. Es probable que muchas familias prefieran mantener estas situaciones en privado, ya sea por el dolor del divorcio, el orgullo o el deseo de evitar juicios, privacidad y anonimato. Incluso cuando hay foros con seudónimos, mencionar mi hijo se divorció y regresó a casa puede sentirse muy personal y la tendencia es evitar exponerlo. Son historias poco publicables. Muchas de estas situaciones pueden implicar conflictos, vergüenza, tensiones internas, así que quizás no se comparten de forma pública. La confusión de motivos es que a veces un hijo vuelve al hogar familiar por razones económicas, desempleo, salud, pandemia, no necesariamente por divorcio, lo que complica discriminar divorcio como la primera causa. Nos escribe Jorge, un buen padre, nos escribe desde Canadá y dice, esto es lo que hice con mi hijo a los 22 años cuando se graduó de la universidad y consiguió un trabajo. Le dije que tenía buenas noticias y también malas. La buena noticia era que podía vivir en casa sin pagar renta. La mala noticia es que tuvo que tomar la cantidad de dinero que de otra manera estaría pagando por el alquiler. Esto es en Toronto, que es alrededor de $1,500 por mes, y ponerlo en una cuenta de ahorros o en una cuenta de jubilación. Así lo hizo y en menos de 2 años había ahorrado lo suficiente como para poder pagar el anticipo de un pequeño condominio.
Ahora, en lugar de pagar alquiler, vive en una casa de su propiedad a los 25 años en Toronto, uno de los mercados más caros de Norteamérica. Me siento muy orgulloso de mi hijo. Esto fue lo que nos dijo Rubén desde Canadá. Ahora nos dice Laura, una hija agradecida. Dice, debido a circunstancias horribles, me mudé con mi papá el día que cumplí 22 años, llevando conmigo a mi hija de 20 meses. 11 años después, todavía estamos todos juntos. El primer mes no pagué nada, excepto la comida. Empezábamos de cero y tuvimos que reemplazar todas las cosas que dejamos atrás cuando me fui a vivir con mi papá. Al final del primer mes, solo me faltaba una cama para terminar de reemplazar lo esencial. Sabía que la cama sería cara, así que estaba preparada para esperar. Después del primer mes, empecé a pagar la mitad del alquiler, por insistencia mía. Al mes siguiente, empecé a ahorrar un poco para las facturas. Llevábamos 3 meses viviendo ahí cuando me regalaron la cama. Papá me dejó elegirla y me la compró como regalo, porque según sus palabras, yo era demasiado terca para mi propio bien. Después de eso insistí en pagar la mitad de todo y lo he hecho desde entonces. Soy adulta, tengo ingresos y no soy una niña. El hecho que mi papá aceptara cuidarme no significaba que estuviera bien. Mis hermanos menores siguen contando con el apoyo total de papá y mamá, ya que ambos están en la universidad. Mi hija, que ahora tiene 13 años, ve cómo funcionan las cosas económicamente en nuestra familia y lo entiende y lo agradece. Ahora, si necesito ayuda financiera por cualquier motivo, papá está ahí para apoyarme, pero siempre le devuelvo el dinero, aunque él dice que es un regalo, siempre se lo devuelvo porque sé que es lo correcto y porque al final no viviremos juntos. He estado pagando mis gastos desde los 14 años. No puede ser de otra manera. Pero incluso si mi papá no quisiera que pagara los gastos, yo lo haría, porque vivo en la casa y uso la luz, el gas, el agua, el internet. No soy una niña ni un parásito. Vivir con mi papá me ha enseñado responsabilidad financiera y conceptos de ahorro. La luz es cara. Así que sí, los padres deberían cobrar a sus hijos adultos el alquiler o la comida si las circunstancias lo permiten o lo exigen. Estos han sido 2 testimonios, 2 personas que nos enviaron un correo. Y estas son las palabras de Sebastián, ese hijo adulto que regresó a casa de sus padres después de divorciarse. Él dice de esta forma tan tranquila: yo me siento más tranquilo, estoy en una zona de confort, yo nunca me quiero ir de la casa de mis papás, esto sí es vida. Vivir juntos ha sido complicado, mi privacidad, mis decisiones se ven limitadas al comportamiento de mi familia. Vivir con mis padres no está fácil. La verdad, yo creí que era más fácil, pero ellos dicen que yo ya soy un adulto. La comunicación es el puente que sostiene esta etapa y cada palabra puede acercar, sanar o reconectar. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharme y muy pronto nos vemos con otro tema para escuchar, entender, recapacitar, pero sobre todo ayudarnos a ser mejores personas. Y que esta etapa que estamos viviendo ahora, muchas familias mexicanas, latinoamericanas, de todas partes del mundo,
que sea solo una manera de crecer emocionalmente y nos prepare para vivir mejor y en plenitud nuestros 40, 50, 60 y más. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Cuarenta y Tantas Conversaciones con Lidia Dicochea y un café. Por favor, dale like, suscríbete y sígueme en mis redes y nos vemos la próxima con un tema muy interesante. Hasta la próxima. Bye.